Muchas gracias, Álvaro, por la conversación. Mira, yo quisiera arrancar este diálogo destacando en primera instancia la responsabilidad que ha tenido el gobierno del presidente Mulino en encarar este problema. Por las razones que sea, en los últimos años no se tocó el tema y eso evidentemente pues, que ha llevado a la situación de la caja a una situación comprometida, ¿verdad? Muy comprometida. Al nivel pues que se puede plantear que el sistema está colapsado. En consecuencia, encarar este problema con responsabilidad, con compromisos, creo que es el primero de los puntos. El segundo sería la amplitud con la que esto se ha hecho. En primera instancia, la metodología anterior siempre había sido presentarte un documento. Ese documento luego circulaba, lo destrozaba todo el mundo, y bueno, de todo lo planteado siempre una parte, ¿verdad? En esta ocasión, el gobierno del presidente Mulino lo que hizo fue abrir la mesa, abrir las puertas de la presidencia para que todos los sectores que han tenido que tienen que ver con este tema pudieran expresar libremente su posición, inclusive aquellos que contradicen o que no están de acuerdo, repito, con la posición que el gobierno ha planteado. Así que por eso en las últimas semanas en el Salón Paz de la Presidencia de la República se dieron cita desde empresarios, enfermeras, médicos, educadores, hasta trabajadores. Entonces, eso yo creo que hay que plantearlo porque lo que presentó el ministro Fernando Boyd en la Asamblea ha sido un documento concluyente en una primera fase, ¿no? Que aspira, que recoge en gran medida parte y parte. No se puede decir que hubo consenso en todo el documento, eso no es cierto. Hay coincidencias en el documento, ¿verdad? De propuestas que llevaron, fueron 11 propuestas las que se aprobaron se presentaron en ese diálogo y de cada una de ellas se homologaron, ¿verdad?, los aspectos coincidentes. Así que yo creo que ese es un aspecto que hay que destacar. No hay temor, ¿verdad?, a encarar el problema, nadie ha evadido compromisos, se ha asumido con responsabilidad y la discusión se va a asumir con toda transparencia, pero la discusión a alto nivel, ¿verdad? En un alto nivel, Álvaro, no de la confrontación. Panamá no puede seguir siendo el país de las confrontaciones, de las diatribas, ni tampoco de las intrigas ni de los subterfugios. Los panameños tenemos la necesidad de dejarle claro un mensaje al planeta, y es que aquí, independientemente de las diferencias que tengamos, somos capaces de llegar a acuerdos. Para eso se ha enviado el tema, el material a la Asamblea. Es evidente que mucha gente no coincide, por ejemplo, en el tema de la jubilación, que yo creo que la forma como se presentó eso en el día de ayer debió impactar a todo el mundo, porque si yo en efecto tengo 50 años y me dicen, oye, te jubilabas a los 57 y ahora te vas a jubilar a los 65, eso tiene que impactarme definitivamente, pero eso no es así. Se segmentó en el plano de la jubilación, se ha segmentado las responsabilidades que le van a caer a cada grupo. Por ejemplo, y creo que ya se ha abundado en este tema, las personas que están en los últimos 7 años, ¿verdad?, de aquí a los últimos 7 años, pues van a jubilarse con su edad de 57 años y su edad de 62. Las mujeres, por ejemplo, que tienen 50 años en este instante, 51, 52, 53, 54, 55, se jubilan a los 57 años. En eso no debe haber ningún tipo de confusión. Se jubilan bajo el régimen actual. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, los hombres que tienen 55 años se van a jubilar a los 62 años, bajo el régimen. Las diferencias comienzan luego
con los grupos que vienen de 49 años para atrás. ¿Ya? En ese sentido, también hay que destacar que estamos hablando de un nivel de flexibilización. Nadie te va a obligar a ti a jubilarte a los 65 o jubilarte a los 62, ¿verdad? Eso va a depender en gran medida del número de cuota que tú aportes. Ese número de cuota que tú aportes es lo que te va a permitir a ti comprar el tipo de jubilación. Y eso es para adelante y eso es para atrás, porque si tú te quieres ir antes y tienes lo que has hecho en ahorro, ¿verdad? Tú te puedes jubilar también. Y un elemento importante, clave y bastante novedoso al que se ha referido, por ejemplo, el ministro Fernando Boyd en los últimos días, ha sido en que hasta este momento ningún jubilado, nadie en este país ha podido ver qué es lo que tiene en su cuenta, cuál es su ahorro, no ha podido verlo. Bueno, a partir de la aprobación de esta ley, todas las cuentas, todos los ahorros van a estar online, van a estar en línea, de manera tal que tú, que yo, que todas las personas, ¿verdad?, de este país que cotizan podrán saber cuánto tienen. Eso te va a permitir a ti saber en un momento determinado si te conviene o no jubilarte a esta edad o jubilarte a la otra. Nadie te va a imponer, ¿no? Lo que te dicen, bueno, el problema es que si yo me jubilo antes de los 65 o me jubilo antes de los 62, la cuantía, la cantidad del dinero que voy a recibir va a ser menor. Eso depende del nivel de cuota que tú hayas colocado. Y dentro de eso se abre ahí una figura importante a la que hace alusión el director Mon, que es el famoso ahorro voluntario. O sea, funciona como cualquier seguro privado que tú tienes. Si tú incorporas más, tú recibes más. Si tú incorporas menos, tú recibes menos. Hay alguna gente que ha querido debatir el problema en términos de, bueno, si hay empleo o no hay empleo en el país. Eso es otra cosa. Lo importante en este asunto, ¿verdad?, es que si nosotros no salvamos la caja de seguro social en este instante, hermano, para enero del próximo año, los que están cobrando pensiones en estos instantes dejarán de percibir el 13% de esas jubilaciones. Y ni se diga lo que va a pasar de aquí a 2029. Lo importante es saber si nosotros somos capaces o no de superar este estadio de cosas y llevar a la caja del Seguro Social, no con curitas, como dice alguien por ahí hoy en la mañana, ¿no? Si el planteamiento que se está haciendo es un planteamiento de curita coyuntural. No. El planteamiento que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la indexación de las pensiones, automáticamente cada año las pensiones, ¿verdad?, se colocan al nivel del costo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Todos los años un pensionado, un jubilado, ¿verdad?, como el costo de vida se eleva, como la canasta básica se eleva, su pensión pierde poder adquisitivo, ¿no? Y por eso es que aquí se habla de las famosas pensiones de miseria, que no le alcanzan a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás acá, ponte 150 de pensión en un momento determinado, 350 de pensión, pero el año siguiente el costo de la vida hace que esos 350 valgan realmente $300. Entonces, lo que se está proponiendo en la ley es que cada año automáticamente la Contraloría Nacional entrega al gobierno y a la Caja del Seguro Social el índice de precios, cómo ha subido el costo de la vida en ese momento, y inmediatamente la Caja del Seguro Social incrementa la pensión de la asegura. Esas son cosas que no se han dicho. Yo siento que, Álvaro, ha habido una discusión un poco apresurada, ¿no? Había una especie de intento por satanizar las cosas que, hombre, a veces hasta conspiran contra la posibilidad de llegar a acuerdo. Pero yo sí creo, ¿no?, existe toda la disposición de parte del gobierno por discutir hasta el último detalle. Nuestros técnicos van a hacer en las próximas semanas exposiciones en detalle de qué es lo que significa esto. Y créeme, esto no está escrito en piedra, Julio. Tampoco está escrito en piedra. Si es que precisamente el documento es para el debate.
¿Me explico? Para el debate. Nosotros creemos que en la construcción del documento se ha llegado a lo que es posible, a lo que es política y económicamente posible y necesario. Es posible a lo mejor que algunos de los críticos del documento tengan alguna propuesta mucho más genial, de mayor salida, cosas que a lo mejor no hemos contemplado, ¿no? Bueno, eso lo va a decir la discusión, eso lo va a decir el debate. Lo que nosotros decimos es que el debate no debe ser un escenario de confrontaciones violentas. Eso es lo que decimos. Nosotros no tenemos la disposición de entrar en un debate de confrontaciones violentas. Si es una confrontación de altura, donde se puede razonar, se puede discutir, se puede plantear con argumentación de dónde sale el dinero para financiar las próximas necesidades y retos de la caja, perfecto, bienvenido sea, ¿verdad? Ojalá que haya alguien que tenga la luz, ¿no? Pero lo que se ha presentado en la Asamblea ha sido el resultado no solo de una discusión, sino de escuchar a cada uno de los participantes en esta conversación. Hay quienes dicen, Julio, bueno, el problema es que ustedes dijeron una cosa y están haciendo otra. No, no es cierto. Eso no es cierto, ¿verdad? Julio, el tema de 144 a los 65, que ahora queda en manos de la Caja de Seguro Social, ¿esto no golpea las finanzas de la Caja de Seguro Social? ¿De dónde va a salir el recurso precisamente para esto? ¿Y en qué beneficia? Hay una cosa muy interesante, Álvaro, sumamente interesante. Aquí por años, la gente que no pagó cuota, cuando llegaba viejo quedaba a su suerte. Dependía de la solidaridad de la familia, dependía de la buena fe de alguien, o sencillamente quedaban por ahí. En el documento actual se plantea el pago de la pensión universal, que hasta el momento venía siendo un subsidio que se manejaba se administra a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través del MIDES. Bueno, a partir de la ley, si se aprueba la ley o se aprueba en el próximo día la ley que estamos discutiendo, ese subsidio pasa de 120 a los 65, pasa a 144 a los 65. Pero además hay un elemento, ¿no? En la pensión universal se tasa un promedio de 200 y tantos de balboas, ¿no? La diferencia entre ese límite y lo que te aporta el subsidio que pasa a ser a una pensión, lo va a cubrir el Estado. Porque la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿el dinero de dónde sale? En esta ocasión lo que se está planteando es que patronos y gobiernos son los que deben aportar más. Y no se toca a los trabajadores. Yo no sé, se plantea que el 3% que aportan los empresarios de acuerdo a esta ley, que suman casi 500 millones de dólares, puede ser transferido. Hombre, mira, el gran problema que hemos tenido en los últimos años ha sido el problema de la evasión. Eso fue abordado en la discusión. La evasión, aquí han habido empresarios que en efecto cobran la cuota del trabajador y sencillamente no la reportan, ¿verdad? Pero no hay sanción para esos empresarios. No ha habido sanción. Y eso es un delito. Eso ni siquiera es un problema de... Total. Es un delito. La ley, cuando se llegue a la discusión de eso, verán que la ley está planteando mecanismos para superar eso, con toda la energía legal que esto implique. Eso debe pagar cárcel. Eso debe pagar cárcel. En otros países paga cárcel, ¿no? Además de eso, los miles de millones de dólares que se adeudan en el tema de elevación de impuestos. Pero, recordando esta pregunta que tú señalas, que hablas del subsidio que pasa de 120 a los 65 a 144, mira, nuestros viejos no pueden seguir siendo víctimas de la pobreza multidimensional. Aquí en este país tiene que haber una forma solidaria de atender a esa gente que por la X o Y razón no pudo pagar su cuota durante vida, ¿no? O a lo mejor el hombre que vende raspado lo hizo voluntariamente o no lo hizo voluntariamente, ¿no? Aún en esas circunstancias el Estado tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de impedir que esa gente pase pobreza multidimensional y a que vayan a pasar una vejez insólita. Don Julio,
Con respecto a este tema que está tocando en este instante, ¿existen algún tipo de criterios para que las personas puedan tener este tipo de beneficio, esos $144? Se lo comento porque conozco casos en este momento, ahora que está a cargo del MIDES, de personas que tienen que pasar por criterios subjetivos de trabajadores sociales en base a su estatus, a qué tipo de propiedades tienen a su nombre, entre otras cosas, para que le otorguen o no el beneficio de 120 a los 65. Eso está ocurriendo en este momento. ¿Hay criterios particulares con respecto a esto? Que el debate ayude a enriquecer ese tema. Queremos que el debate ayude a enriquecer ese tema porque en efecto no puede ser el resultado de criterios subjetivos, ¿verdad? Aquí lo que hay que demostrar es que en efecto esta persona carece de este recurso, no tiene familia, que no tiene otra entrada, ¿no? Y el Estado tiene que... Porque eso que usted señala es cierto, o sea, en muchas ocasiones se han dado casos y se han encontrado casos de personas que tienen 2 o 3 entradas y también tenían el subsidio ¿verdad? Y gente eso, con fincas. Claro, con fincas y con una serie de cosas, ¿verdad? Y nosotros no podemos, eso no solamente es un acto, incorrecto desde el punto de vista administrativo, es un acto incorrecto desde el punto de vista judicial también, y que además le cuesta a la Caja del Seguro Social un excedente, le costaría a la Caja del Seguro un excedente que no debía estar. Pero sí, en efecto, eso es un punto que hay que afinar, y ojalá la discusión que se dé en la Asamblea apunte en ese sentido. César, ¿tienes alguna pregunta por allá? Porque yo tengo algunos otros cuestionamientos que sería interesante plantearle a Julio en el poco tiempo que nos queda. Sí, gracias Álvaro. Lisbeica, buenos días don Julio, buenos días a todos los que en la mañana nos escuchan por esta emisora. Yo ayer preguntaba al profesor Espinosa que históricamente en este país, don Julio, y como es natural, se viene acumulando una tensión entre varios sectores del país, el sector productivo y el sector trabajador, y por supuesto que en este debate de reformas de la Caja del Seguro Social estas tensiones están latentes y por supuesto se van a visibilizar en las posiciones de cada sector. ¿Cómo gestionar en el debate, modular en el debate estas tensiones y que sin descalificaciones y sin desacreditar puntos de vista podamos avanzar? Quería escuchar su criterio a propósito de esto. Muy buena pregunta. Mira, decíamos hace un momento, Panamá no puede seguir siendo el país de la confrontación, ¿verdad? Nosotros tenemos necesariamente que llegar a acuerdos sobre la base de un debate sereno, maduro, profundo, crítico, pero la pregunta que uno se hace siempre es si hay participantes de estos debates que quieren construir o hay participantes de este debate que quieren destruir, porque a veces, como que no queda muy claro aquello de ser crítico frente a una posición y no tener una propuesta contundente. Todo es malo, todo no sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad pues lo que estamos buscando son puntos en los que podamos avenirnos, espacios de confianza, espacios de discusión, espacios de debate, pero espacios de acuerdo al final del camino. Que se está tirando todo este asunto sobre los hombros de los trabajadores, eso es falso, ¿no? Por ejemplo, en el financiamiento que propone la ley, los trabajadores quedan en su 4.2, no hay nadie que toque el sector obrero, mientras que el sector patronal te va a poner un 3% y el sector oficial va a poner casi $1.200 millones. Sí, que pongan más, perfecto, ¿no? Eso no fue objeto de... yo participé, por ejemplo, en varias mesas, en la mesa de invalidez, vejez y muerte, el programa de invalidez, vejez y muerte, y no había nadie, por lo menos, oponerse a eso. No había nadie oponerse, ni siquiera los empresarios. Los empresarios en estos días han hecho algunos señalamientos. Bueno, a lo mejor tienen otra propuesta, perfecto, ¿eh? Pero de parte del gobierno no van a encontrar ni diatriba, ni descalificación, ni posiciones peyorativas, no la van a encontrar.
¿verdad? Y nosotros esperamos que esas tensiones a las que tú te refieres se transformen en mecanismos para llegar. Aquí ya se han hecho ejercicios, Panamá tiene ejercicios, donde se han sentado los dos sectores, obreros y patronos, y han llegado a acuerdos. Hay una federación obrero-patronal, ¿verdad?, que funciona en este país con la participación de sindicatos y la participación de obreros. Entonces yo creo que en ocasiones la confrontación tiene sectores muy minoritarios que hacen objeciones y tienes un gran público que pasa a veces de observador. Yo creo que el gran público tiene que participar, tiene que informarse, tiene que buscar los mecanismos, ya sea por las redes, ya sea por la televisión, sea por los medios que sea, y sobre todo con el espacio que periodistas como Álvaro generan, ¿no?, informarse sobre la verdad del documento, porque muchas cosas en este país han fracasado, no porque sean malas, han fracasado porque la desinformación ha estado de fondo, porque la mala intención ha estado de fondo, y después el país ha tenido que pagar costos altísimos. El problema de la educación sigue siendo un problema muy, muy concreto, y ustedes saben eso de dónde vino. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es, hombre, el texto de la ley está en la asamblea, hasta donde hemos podido observar, porque ya la labor de ese otro órgano lo maneja según su consideración, va a empezar por Bocas del Toro y por Chiriquí, lo que te está indicando que hay un recorrido prácticamente nacional, ¿no? Aquí nadie puede quedarse con el criterio que, bueno, el problema es que yo no sabía, nadie me informó, yo no, todo el mundo tiene que concurrir a este debate y saber realmente quiénes son los que están planteando las cosas de manera objetiva, de manera sincera, y quién la está planteando con imposibilidad de realización. Eso es lo que yo podría decir. Tengo dos preguntas rapiditas, Julio. La primera me la hace un colega suyo, don César, abogado. Dice, existe hoy día el delito de retención indebida de cuotas. El problema es que la Caja de Seguro Social no presenta las denuncias, no cumple con esa obligación. Y lo otro es que la Caja de Seguro Social no sabe cobrar su deuda. Ese es un grave problema que tiene la Caja de Seguro Social y que tiene que corregirse rápidamente. Y lo segundo, el tema de, o lo otro que quería aportar de mi parte, es que la gente debe entender que esos 1.300, creo que es la cifra que va a aportar el Estado, es un aporte el Estado somos todos, es un aporte, eso va a salir del presupuesto, y eso es menos dinero para las escuelas, menos dinero para las carreteras, menos dinero para los hospitales, menos dinero para vivienda. De eso se trata ese sacrificio que se está haciendo en este momento, don Julio. De todo. Y yo en efecto coincido con el que ha señalado las deficiencias estas que han habido no solamente de parte de la Caja del Seguro Social. Uno de los elementos que plantea la ley es el perfeccionamiento de los mecanismos de cobro, tanto de la Caja del Seguro Social como de la DGI, ¿verdad? Porque ciertamente hay quienes evaden, pero los encargados de evitar esa evasión son las estructuras gubernamentales. Es la Caja del Seguro Social, ¿no? En las conversaciones que se hicieron, por ejemplo, salían a relucir cosas como departamentos de estadísticas de algunos de estos sectores que no cumplen con las normas, ni con los requerimientos, ni con las exigencias que implica una labor como esa. Entonces, corregir en su máxima expresión estos detalles tiene que actuar en favor de la Caja del Seguro y en favor de mejorar, ¿no? A largo plazo, porque aquí hay una cosa importante y también la han dicho nuestros principales voceros. No se trata en estos instantes, como pasó por ejemplo en el 2005, que se resolvió el problema por un periodo determinado de tiempo. Ya en estos momentos aquellas medidas están agotadas y nos enfrentamos a este problema. Lo que plantea la nueva ley es resolver este problema de tajo y no dejarle herencia de conflictos, ¿verdad?, a los futuros gobiernos. Porque, como dice el presidente Murín, si este problema no se resuelve ahora
y comienzan a producirse los descuentos de las pensiones, aquí lo mínimo que va a pasar es una revuelta. ¿Ves? Porque una cosa aquí es cuando tú le subes el costo de la vida a la gente, precio, pero cuando tú le metes la mano en el bolsillo al ciudadano, hermano, ahí todo el mundo está dispuesto a llenar el río de disgustos, por no decir otra cosa, ¿verdad? Así que, en efecto, acojo, me parece muy bien el señalamiento que se ha hecho respecto a la necesidad de que nuestras instituciones mejoren eso, y eso está planteado en la ley. Como hay muchas otras cosas, yo creo que cuando los panameños tengan la oportunidad de conocer la ley en toda su dimensión, se van a dar cuenta de que hay un excelente trabajo, de que hay una gran posibilidad de mejorar nuestras propias condiciones de vida, sí, y de la gente que no tiene. No me respondió lo del sacrificio que está haciendo el Estado, que somos todos, pero me dice el abogado, el proyecto no mejora la capacidad de cobro, no se fortalece la jurisdicción coactiva, y eso tiene que quedar claro en este documento, Julio. Hay creo que es el artículo 181 que hace referencia a eso, a las medidas que se van a tomar al respecto, porque es que la crítica sí existió y la propuesta también existió, ¿verdad? Ahora, si la persona que está haciendo el señalamiento estima que hay que profundizarlo, bueno, estamos en el debate. Vamos a la Asamblea, incorpore el planteamiento, ¿verdad? Que la intención del gobierno es, en efecto, superar ese estadio de cosas. Así que, hombre, como todo buen panameño, incorpórelo. Vaya, vamos a la Asamblea e incorpore el elemento. Sí, Álvaro, permíteme incorporarme en este asunto. A veces hay situaciones que no necesariamente dependen de un dispositivo legal, una reforma. Si hay un problema administrativo o de liderazgo frente a este asunto, hay que resolverlo a nivel interno, a nivel de la propia estructura de responsabilidades. Por eso es que ayer hablamos de la gobernanza, que la gobernanza pasa por eso, por rendición de cuentas, ya quiénes son los encargados de estar al pendiente de las obligaciones respecto a las cuotas. La digitalización en este sistema juega un papel fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponerle anabólicos al asunto, ¿no? Es decir, vamos a ir a criminalizar este asunto, a que sea la jurisdicción penal, fiscales y jueces, que no pueden ya con los propios problemas de la criminalidad que tenemos en el país, y le agregamos este asunto para suplir una deficiencia administrativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es focalizar estas deficiencias. Si hay que incorporar la tecnología en esto y el marco de responsabilidad, hay que utilizarlo. Ni siquiera a veces hay problemas que requieren reformas o dispositivos en el orden legal. Además de eso, hay un problema de empoderamiento del asegurado, mi querido amigo, de empoderamiento, porque el problema de la Caja del Seguro Social no es solamente afuera, es decir, no es de afuera hacia adentro, también hay una situación adentro que el asegurado tiene que contribuir a resolver. Por ejemplo, el tratamiento del asegurado, el trato que se le da al asegurado. Hay mucha queja. La pérdida de equipos, hay mucha queja, ¿verdad? La pérdida de insumos, hay mucha queja. Entonces, ¿cómo, verdad? El propio asegurado, nuestros funcionarios, ¿no? Y yo estoy convencido de que la administración de Dino Montt va a jugar un papel decisivo en esto. Hay un nivel de conciencia muy firme, ¿verdad?, de este tipo de problemas, y tengo la certeza de que esto va a ser abordado y van a haber medidas al respecto. El problema no queda solamente en el esbozo o en el enunciado del problema. El problema queda en la disposición de resolverlo, y es como ha dicho el presidente Molinos: nosotros no vinimos aquí a evadir compromisos ni a evadir responsabilidades. Y a mí no me cabe la duda de que, así como se ha encarado el problema en esta fase, ¿verdad?, van a haber determinación por realizar y tomar las medidas que contribuyan a que esto se materialice. Bueno, agradezco a Julio. Entonces, hoy se abre ya el telón de la discusión en la Asamblea Nacional, según tengo información de parte del propio Alain Cedeño, sí, para arrancar en ese recorrido nacional que nos permita
llegar a un documento de consenso. Y ojalá, ayer escuchamos al dirigente magisterial Espinosa decir que ellos se van a integrar a la discusión. Eso lo aplaudo, lo veo con muy buenos ojos. Ahora vamos a hablar con Maribel Gordón para saber también cuál es su posición en torno a este tema, porque hablando, dialogando, nos podemos entender mejor entre 4,5 millones de panameños. No es nada. Este es un país chiquito.